uno de los mejores abuelos que cualquiera puede tener, pero sabía poco de la historia médica de él. Pero yo hice en ese momento el primer escrito de mi vida. Yo soy escritor y escribí sobre mi abuelo unas cuantas páginas, que algunas están en el libro este que publicamos ahora. Y luego, con el transcurso del tiempo, quise escribir para mi familia, para mi hija, que es odontóloga, para mis sobrinos, para mis hermanos, un resumen de la vida y obra de nuestro abuelo. Y luego ese escrito fue corriendo por la ciudad, llegó a manos de concejales de la ciudad, de Roberto Bereciartúa, quien propuso una ordenanza por la cual, por lo que había hecho en el hospital de niños, se nombrara al antiguo Monumento al Pozo, que se llama. Monumento al Pozo, Ahí en San Luis y Moreno. al SEMA o SEMAR, como le dicen ahora, con el nombre de mi abuelo. Y bueno, eso fue un poco la historia. Miguel Ángel de Marco se ocupó de un poco del contexto histórico y yo, con menos objetividad, porque soy familiar, entrevisté a gente que lo conoció, como Fernando Chao, Ángel Chávarri, que fue un ciudadano ilustre nuestro de la ciudad, a Gloria Lobel, otra directora del Hospital de Niños, a la señora de Mercau, que fue jefa del Servicio Social de Rosario, y Alberto Muñagurria, y no sé si me olvido de alguien. Titulas el libro con el nombre del doctor Suaz Navar y el subtítulo es Pionero de la Medicina Pública Argentina. ¿Cómo haces valer este subtítulo en el libro? Bueno, ese título me lo dio la doctora Lobel. Está dentro del libro también, y es debido a que mi abuelo, como vos bien dijiste al principio, creó un hospital que en 1930, que fue de avanzada para la época y no está superado actualmente. Por ejemplo, te comento, ese hospital, el Vilela de aquella época, que no se llamaba Vilela todavía, sino que se llamaba Hospital de Niños e Instituto de Puericultura, tenía 12 dispensarios descentralizados en todo Rosario. Era una época en que mi abuelo se ocupaba, por ejemplo, de las gestiones para poder pavimentar las calles adyacentes al hospital. Virasoro, Italia, eran las afueras de Rosario. También el servicio social que creó facilitaba boletos de transporte para que los chicos continuaran el tratamiento en el hospital, mandaba maestras a domicilio, el mismo hospital, no servicios sociales de la municipalidad parte, sino el mismo hospital tenía maestras que iban a la casa de los chicos que estaban enfermos o lisiados, para que no perdieran su curso en la escuela, y los acompañaban hasta poder ser Sí, para que no pierdan, claro, tareas y la continuidad escolar, tal que cual. es importantísimo. También en esa época no había leche en polvo, en 1930, entonces existía una figura muy desagradable que era la madre de leche mercenaria. Las madres que tenían leche de sobra la vendían, pero la gente pobre no la podía comprar. Entonces creó el lactarium. En el lactarium iban las señoras que querían donar leche, y la donaban, se guardaba ahí y los chicos tenían leche gratuita. Y así muchas cosas más. Por ejemplo, dentro del hospital puso una agencia de ahorro postal. No sé si vos te acordás de la famosa libreta de ahorro. No, acordar no me acuerdo, con 23 años no, pero Claro, sí me han contado mis viejos, mis contado abuelos, claro. que pegábamos estampillas y ibas ahorrando. Eso eran otras épocas, sin Sí, sí. inflación, y se podía ahorrar de esa manera. Y además de ahorrar, se inculcaba en los niños la idea de ser previsores. Ujú. ¿Cómo surge? ¿Militaba en política? ¿Tenía alguna participación en la política activa tu abuelo? ¿O No, en era...? absoluto. Él estaba afiliado al radicalismo, pero nunca militó. Sé que lo echaron dos Sí, veces lo en echaron dos distintas veces, oportunidades. tanto los peronistas como los radicales, Ujú. para poner gente de sus bandos. En el libro están las publicaciones que salieron en el diario cuando
lo sacaron del hospital, pero luego lo volvían a poner porque no había nadie que lo pudiera hacer tan bien como él. Claro. Y de una u otra manera estuvo como 30 años en el hospital y fue nombrado poco antes de su muerte director ad honorem, Claro. así que toda la vida estuvo ahí. Víctor J. Vilela era el intendente de ese entonces, del Claro, momento. era el intendente de ese momento. Estuvo muy poco Vilela en el cargo, porque esto es en el año 30, estuvo 5 o 6 meses hasta que Uriburu golpeó el primer golpe que hubo en la Argentina, y entonces también derrocaron a todos los intendentes y gobernadores, y Vilela cayó, pero antes pudo firmar la ordenanza de creación del Hospital de Niños y también la ordenanza por la cual nombraba director fundador a mi abuelo. Claro, ¿nunca intentaron hacer el enroque de nombres? Siempre a mí me han dicho que el hospital se tendría que llamar Suaznavar, como Es vos lógico. habrás escuchado. Bueno, mi abuelo en el año 41, el intendente Vilela, que ya no era intendente, murió en un accidente. Lejos mi abuelo de quererse atribuir el nombre para él del hospital, propuso que el hospital llevara el nombre de Vilela. Mi propio abuelo siempre comentó eso, por dos motivos fundamentales. Uno, en defensa de los valores democráticos que habían sido avasallados por Uriburu, y otro porque Vilela le había dado la oportunidad de crear el hospital de sus sueños. Claro. ¿Qué significó, la última pregunta para cerrar la presentación del doctor Sosnavan, de que mañana van a estar haciendo la presentación en Homo Sapiens? ¿Qué Sí. significó tu abuelo en tu vida, en tu profesión, en tu trayectoria en lo político y también en la elección de tu profesión? Bueno, yo creo que todos pensamos que tenemos abuelos sensacionales, pero yo creo que tuve un abuelo excepcional. Y hablo como abuelo, porque se murió cuando yo tenía 12 años. Yo luego me enteré de toda la acción social que había hecho. Y como abuelo fue sensacional. Una persona que a mí me apoyó en todo, tengo el mejor recuerdo de él. Y eso yo creo que me marcó bastante para el desarrollo posterior en mi vida. Horacio, mañana vas a estar presentando junto a Carlos del Frade y a Roberto Bereciartúa, también al co-escritor de este libro, a Miguel Ángel de Marco Hijo, en Homo Sapiens a las 7 de la tarde, Sarmiento 829. Exactamente, sí. Te agradecemos. Espero que todos los que me escuchen y que se hayan enterado por los medios y que hayan conocido al doctor Sosnavar, que hayan sido atendidos. Hay mucha gente que yo sé que le salvó la vida cuando eran pequeños. Vayan y puedan compartir con nosotros un momento de recuerdos agradable para todos. Bien, te agradecemos que hayas venido al estudio de Radio Universidad y hacemos la invitación entonces para mañana a las 7 de la tarde, que vas a estar junto a Miguel Ángel de Marco, que fue uno de los coescritores del doctor Sosnavar, pionero de la medicina pública argentina. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos en la puerta de atrás con un poco más de música.